Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Hasta aquí. Señor, bendiga su santa palabra. Y así encontramos esta porción de la palabra del Señor, escrito por el apóstol Pablo, acerca de los tiempos y de las estaciones, y las estaciones, dice en otra versión. Vamos a leer en el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, verso 27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. También en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 7. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y en Mateo dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Señor. Y aquí en Apocalipsis dice que viene con las nubes. Esta nube habla de los santos que le va a acompañar a Jesús, cuando Jesús venga a reinar. Y dice aquí: todo ojo le verá. O sea que en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice como ladrón, y al ladrón sabemos que nadie le ve. Ladrón viene la hora más oscura y lleva la cosa de más valor, cosa más preciosa quiere llevar el ladrón. Y en el capítulo 24 dice como relámpago, y en Apocalipsis dice todo ojo le verá. Entonces esta venida del Señor habla de cuando Jesús va a venir primero a arrebatar a los fieles, a los que le esperan, a los que están preparados, o en otra palabra podemos decir también a la esposa. Jesús va a venir como ladrón en la noche y va a llevar los santos vencedores. Va a haber una debilidad total, porque los santos fuertes, vencedores, van a estar con el Señor. Los santos más débiles va a quedar, seguramente no, va a quedar muy debilitado, más todavía. Este tiempo del arrebatamiento de los vencedores totales va a pasar 7 años de tribulación después. Y al final de los 7 años de tribulación, Jesús va a venir como relámpago, y también como leímos en Apocalipsis 1:7, cuando todo ojo le verá. O sea que en este tiempo del arrebatamiento de la esposa hasta Apocalipsis 1:7 que leímos, hay un periodo de 7 años. Vamos a leer también el capítulo 3 de Apocalipsis. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí encontramos a Jesús hablando a la iglesia de Filadelfia. A esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, habla de los vencedores totales vivos, que ahora están vivos, que están esperando a Jesús, que están venciendo todo. A esta iglesia, solamente a esta iglesia, díselo: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
Está hablando de los 7 años de tribulación. Vamos a leer también en Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice para ira, hablando también de los 7 años de tribulación. Y en Apocalipsis 3:10 dice la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero va a estar involucrado en la tribulación. Especialmente al comienzo, la tribulación va a estar sobre el mundo entero. Los últimos 3 años y medio se va a centrar en Israel, la batalla del Armagedón. Aquí dice la hora de la prueba o la hora de la tentación, o podemos decir también la tribulación, que vendrá sobre todo el mundo o sobre el mundo entero. Y la excepción aquí es la iglesia de Filadelfia. Ya va a estar en el cielo, como escuchamos el canto. Va a estar con el Señor. Esta iglesia entonces habla de los vencedores totales. Entonces, nosotros encontramos en los evangelios, Mateo, en Lucas, Jesús hablando del tiempo de la tribulación, de muchas cosas que va a pasar, terremoto, pestilencia, la gente va a estar temerosa, dice la palabra, y ciertas cosas ya se están manifestando, pero estas cosas que leemos, que lo que leemos en Mateo, en Lucas, va a ser después del arrebatamiento, se va a intensificar. Allí recién va a venir más terremotos, más de lo que nosotros leemos en Mateo 24, especialmente también en Lucas. En Marcos también habla un poquitito, pero más habla en Mateo y Lucas. Está hablando de ese tiempo de tribulación de 7 años que va a venir sobre el mundo entero. Y cuanto más va pasando, más y más se va a intensificar la tribulación. Entonces, esto es importante nosotros dividir bien, entender bien este tiempo que viene. Y nosotros sabemos que la iglesia no va a ser llevada en una sola vez. Sabemos que muchos creyentes creen que la iglesia va a ir todo en una vez. Esto encontramos nosotros especialmente explicada, enseñada en la carta del apóstol Pablo. Y también encontramos en Apocalipsis. No va a ser arrebatada la iglesia en una sola vez. No es que va a venir el Señor como ladrón y va a llevar a todos, sino va a resucitar los santos, dice, cada uno en su debido orden. Cada uno en su bando, en su fila. Vamos a leer en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versos 22 y 23. Él dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todos los creyentes, todos los renacidos, la va a resucitar. Aquí dice nuestra versión, serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Todos los miembros del cuerpo de Cristo nos va a resucitar juntos. Y como dije, esto solamente va a ser lo que le están esperando. Los creyentes que están preparados, los creyentes que no duermen espiritualmente. Porque nosotros encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 7 cartas, o sea que para 7 iglesias. Y la primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso y termina la carta a la iglesia de la Odisea. Y nosotros vivimos en tiempo de la Odisea. La palabra de Odisea o la Odisea significa los derechos del pueblo. Nosotros vivimos en un tiempo ahora cuando todo el mundo reclama su derecho. Hay derecho de los ancianos, derecho de los matrimonios, derecho del aborto, derecho de los
homosexuales, de las lesbianas, derecho de los animales, todo está reclamando su derecho. Y ya sabemos nosotros cómo es la condición de la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibia, dice, por cuando no eres frío ni caliente, sino tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Esa es la condición general de la iglesia en este tiempo que nosotros vivimos. Encontramos allí en el capítulo 3 la carta a la iglesia a la Odisea, una reprensión de Jesús, una severa reprensión, pero el Señor va a arrebatar a los que están preparados, cada uno en su orden, dice nuestra versión que leímos en 1 Corintios 15, 23. Y esta palabra orden viene de una palabra griega tazo, que quiere decir, esa palabra quiere decir arreglar, poner en orden, formar en línea, divisiones, bandos, filas. Entonces, cada uno en su fila va a resucitar. Y nosotros queremos ser de la primera fila, queremos crecer. Por eso nos congregamos, por eso oramos, por eso leemos, por eso velamos, porque queremos estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros estamos en tiempo muy, muy difícil. Y vemos los versículos que leímos, encontramos acerca de las dos apariciones de Jesús. Como ladrón en la noche, y después de 7 años va a aparecer como relámpago, o podemos decir también, todo ojo le verá. Entonces, un contraste entre estas dos venidas. Entonces, antes de que comience la tribulación, el Señor va a venir a llevar a los que le están esperando. Aquellos que están velando, aquellos que están escuchándole a Jesús. Y después va a venir la tribulación. El mismo capítulo que leímos de Primera de Tesalonicenses dice, va a venir destrucción repentina. Vamos a volver en nuestro capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a repetir el verso 2 y 3. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Así entonces va a ser la venida del Señor como ladrón en la noche. Como dije, esta va a ser para la iglesia, pero no va a ser la iglesia total en uno. Encontramos también en el capítulo 15 de Primera de Corintios que hay diferente gloria. La gloria de las estrellas, de la luna, la gloria del sol. Vamos a leer en el capítulo 15 otra vez de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Desde el verso 38. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Entonces, está hablando aquí de diferente gloria. Habla también primero de diferente semilla, y también habla de diferente carne. Entonces, los creyentes son de diferente fila. Y encontramos, como dije, muchas cosas, lo que encontramos en Mateo, también en Lucas. Vamos a volver en el capítulo 24 de Mateo. Una de las cosas que encontramos que antes de la venida del Señor, cómo va a ser la gente. 24 de Mateo, desde el verso 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí dice cómo fue en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dice. Y así fue también los días de Lot. Podemos leer en el capítulo 17 de Lucas, desde el verso 27. Lucas capítulo 17, desde el verso 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta es una de las señales que, como estábamos diciendo, habla Mateo y también Lucas. Y encontramos aquí el ambiente, cómo va a ser de comer y beber. Con también casarse, dice, y darse en casamiento. Nosotros sabemos que el comer y beber, el comer habla de comunión, un tiempo de comunión. Cuando Jesús, por ejemplo, deseó, dice, comer la Pascua con su discípulo antes de partir de este mundo. Vamos a leer en el capítulo 22 de Lucas, verso 14 al 18. Capítulo 22 de Lucas, verso 14 al 18, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, comed y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces habla de comunión el comer. Podemos leer también capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 20. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así dice Jesús. Él quiere tener una comunión con nosotros. Quiere tener comunión con los santos. Entonces, el comer, pero encontramos también la palabra de Dios, banquete. Allí encontramos una connotación negativa. Así encontramos Belsasar, por ejemplo, tenía un banquete. Vamos a leer en el capítulo 5 de Daniel. Daniel capítulo 5, verso 1 al 4. Dice, el rey Belsasar hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aquí encontramos un banquete. Este caso es, como dije, es negativo, usando, dice, lo que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, los vasos. También encontramos otro banquete en el capítulo 1 del libro de Esther. El rey Asuero tenía un banquete, dice. Y esto ya es como un desenfreno, una orgía. La idea de comer allí ya va mucho más. Esto ya habla de satisfacer sus propios deseos carnales y apetitos a cualquier precio. Este banquete, esta fiesta ya es también como en tiempo de Aarón, cuando levantó el becerro de oro. Vamos a leer en el capítulo 32 de Éxodo, verso 4 al 6. Éxodo capítulo 32, verso 4 al 6.
Dice, él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, este fue cuando hicieron el becerro de oro. Y dijeron a los hijos de Israel, estos son tus dioses, dice, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense cómo dijeron. El apóstol Pablo repite esto en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 10, verso 7. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Entonces, misma parte, lo que leímos nosotros en Éxodo, aquí de eso habló el apóstol Pablo. Entonces, estamos nosotros en este tiempo, ya, y seguro que esto va a avanzar más después. Después del arrebatamiento aún más farra, más comida, comer y beber. Esta es una cosa que, inclusive a veces ya está entrando en medio de la iglesia. Ya la gente ya no se preocupa más por la predicación, no da más por la predicación, sino qué vamos a comer. Ya. Entonces, sabemos que nosotros necesitamos comer, pero no vivimos para comer. Pero esta es una manera del mundo y esta manera también va entrando en la iglesia, como encontramos en la profecía de Isaías. Vamos a leer ese versículo en el capítulo 22 de la profecía de Isaías. Isaías 22, verso 12 al 14. Dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta es la costumbre del mundo. La risa, la alegría, el alborozo, y nosotros sabemos que inclusive hay iglesias que están danzando ahí en su culto. Nosotros, gracias a Dios, que cantamos cantos espirituales, porque el Señor quiere que le cantemos. Pero cantos espirituales, dice la palabra. Pero muchos lugares se están cantando ya cantos que no son espirituales. Y ahí algunos están danzando y entonces se dedican a comer, a beber, a regocijarse, pero ya no en el espíritu. Entonces, estas son señales. Vamos a repetir, a volver a nuestro capítulo que leímos en Mateo 24, dice, en los días de Noé, comían, bebían y se daban en casamiento. Y este casamiento se refiere a los casamientos de las lesbianas, los homosexuales. Dice que cuando se aprobó en los Estados Unidos este matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, dice que esta gente lesbiana y homosexuales se levantaron todos en la calle y bailaron ahí, festejaron, hicieron fiesta. Entonces, hermano, estas son señales que el Señor viene pronto. Como dije antes, por ejemplo, la gente se preocupaba por la predicación. Hoy día, por ejemplo, a veces yo recibo invitación, hermano, vas a venir. Pero nadie me dice, hermano, usted va a preparar un mensaje. Parece que no le invitan más y no le dicen más para preparar mensajes lo que van a predicar. Si uno se va, le dice, usted te toca hoy. Pero antes se preocupaba la gente por la predicación. Uno tenía que estudiar, preparar bien el mensaje, porque ese es lo que necesitan una reunión que se quiere hacer. Si quiere hacer una reunión espiritual, se tiene que orar y se tiene que preparar bien los mensajes. Pero
Mayormente creo que ya está perdiendo estas cosas. El Señor quiere tener con nosotros un banquete, pero un banquete espiritual. Entonces esta es una de las señales. Hay muchas señales que nosotros podemos nombrar, que la Escritura dice, por ejemplo, la apostasía. Una de las cosas que encontramos en la palabra es, antes de la venida del Señor, dice, va a haber apostasía. Los hombres o los santos mismos van saliendo de la fe. Vamos a leer en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, verso 1. Comían, bebían, se casaban y otro podemos decir, salen de la fe. Primera de Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe. Entonces van a salir de la fe, dice. Vamos a leer también el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, esta es otra señal que la venida del Señor se acerca. Salen de la fe. Vamos a leer también en Proverbios, capítulo 29, el verso 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otra versión dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Y esta profecía o visión se está refiriendo a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno va dejando la palabra de Dios, va saliendo, entonces, esta es la apostasía. Vamos a suponer, dice que en los Estados Unidos antes hicieron ellos su constitución nacional, hicieron con la Biblia ahí al lado. Pero ahora ellos dejan la Biblia. Y, por ejemplo, ¿cuántos votan por el matrimonio hombre con hombre, por ejemplo? ¿Verdad? Y levanta la mano la mayoría y ya la palabra queda al lado, ¿verdad? Va por mayoría, no por la palabra de Dios. Entonces la gente va dejando. Nosotros encontramos que la nave en que Pablo viajó a Roma, esa nave se hundió, naufragó. Y Pablo le dice a ellos, ustedes me tenían que haberme oído. Esto nos pasa porque no me escucharon. No me hicieron caso, le dice Pablo. Vamos a leer en el capítulo 27 de los Hechos, versículo 11 primeramente. Hechos 27, 11. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. También en el verso 21 del capítulo 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, dice. No prestaron atención a lo que Pablo decía, o podemos decir, no prestaron atención a la palabra de Dios. Esta es apostasía. Y se hundió la nave. Porque naufragó la nave porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Entonces esta es otra señal que la venida del Señor se acerca. La gente van dejando poco a poco la palabra. El apóstol Pedro también habla de esto. Y que habían burladores. Se burlaba de Noé, seguramente decían, no, este no está bien de la cabeza, este es un loco. Pero Noé creyó a Dios. Un burlador es escarnecedor también. Escarnecedor significa un burlador, un maestro falso. El Señor va mostrando señales. Y igual la gente no creen y se burlan de la palabra de Dios. Andan según su propia concupiscencia. Pero sabemos nosotros que la palabra se va a cumplir. Y al final dice, el Señor se reirá de ellos. Se reirá de los burladores.
Y aquellos que rechazan la palabra, y la gente, por ejemplo, hoy día, los homosexuales dicen que dijo Dios, cometió un grave error cuando me creó, dice un homosexual. Un hombre que quiere ser mujer dice, Dios cometió un grave error cuando me creó. Estos son burladores también. Dios no cometió nunca ningún error. El error, si hay error, es nuestra, es de los hombres, pero no de Dios. Entonces hay muchas señales que nos muestran que la venida del Señor está cerca. Necesitamos nosotros entonces estar despiertos, velando. Como dice Pablo a los tesalonicenses, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y si velamos, entonces un día vamos a desaparecer. Vamos a encontrarnos en el cielo, al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a reinar allí. Vamos a dejar hasta aquí. Señor, bendiga su santa palabra.